El día de hoy vamos a hablar de un tema súper fascinante que se conoce como el conflicto hombre-máquina. A este tema lo vamos a llamar la máquina humana, porque así lo llamó Gurdjieff en su momento. Y bueno, la base prácticamente es partir de que nosotros somos máquinas. Diferente tipo de componentes, diferente tipo de energía la que utilizamos, pero a fin de cuentas somos máquinas. Y como máquinas somos programables. Entonces, desde que nosotros nacemos, desde que vamos al kinder, desde que empezamos a interactuar con el exterior, nosotros comenzamos a programarnos o nos comienzan a programar como tal. Es por eso que estos videos que les estaré mostrando de ahora en adelante y los que les he mostrado con anterioridad puede que generen un choque en ustedes, ya que al igual que las máquinas, cuando le brindan información nueva que pone en peligro su programación inicial, estas máquinas lo que hacen es tienden a rechazar la información. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a ChatGPT cosas filosóficas muy avanzadas de programación, etcétera, lo que hace la inteligencia artificial prácticamente es no responderte o rechazar la información y te encierran de nuevo en lo normal, en lo académico, en la información del día a día que solamente está en internet o que se ha ido alimentando de ella por lo general. De la misma forma, ustedes y nosotros, los humanos en general, cuando escuchamos una información que no conocemos, que pone en peligro nuestra programación inicial o nuestro sistema de creencias, nuestra religión, etc., solemos rechazar dicha información. Por ejemplo, con mis videos, lo que va a ocasionar en ustedes muy comúnmente es que digan, ¿saben qué? Esta información es mentira, está loco, está diciendo burradas. La realidad no es así. La realidad es que yo les voy a dar una información completamente diferente que va a poner en peligro su programación inicial, porque yo lo que quiero hacer es demostrarles que están programados para que se desprogramen y tengan la capacidad de poder abarcar o aceptar nueva información. Información que no está preestablecida, que no está cargada en internet, por así decirlo, pero que es información exclusiva y que les va a ayudar mucho a ampliar su conciencia y su perspectiva de las cosas. Entonces, esta es la base con la que vamos a arrancar el video del día de hoy. Este video como tal abarca el conflicto hombre-máquina, que prácticamente es decirle que nosotros como máquinas somos máquinas, pero somos máquinas moleculares basadas en el carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las máquinas que son de metal, de silicio o diferentes compuestos electrónicos, nosotros estamos basados en carbono debido a que tenemos células, ¿verdad? Estas células están basadas en el carbono y bueno, se llegan a degradar o se descomponen en un menor tiempo, por así decirlo. Pero a fin de cuentas, somos máquinas moleculares. Como máquinas somos programables, como ya les expliqué anteriormente, y consumimos energía. No es la misma energía que las computadoras o los robots, sin embargo nosotros también consumimos cierta energía como tal. Para comenzar vamos a hablar acerca del conflicto hombre-máquina, haciendo una pequeña analogía para comparar comportamientos, la estructura que compone nuestra personalidad y nuestro cuerpo como tal, y cómo nosotros pensamos y cómo lo hacen las computadoras, ¿vale? Primero vamos a arrancar hablando de la diferencia entre el humano y el robot. El humano tiene un cerebro. Este cerebro es la unidad de procesamiento central, como un CPU de una computadora o un robot, pero bueno, el humano lo que hace es que el cerebro recibe la información a través de pulsos electroquímicos que viajan por nuestro sistema nervioso y esa información la interpreta, la procesa y la renderiza o rasteriza dentro de nosotros. Como les mostré en videos anteriores, que la realidad no está afuera, está dentro de nosotros, ya que el cerebro es el que hace esta labor. Recibe la información del exterior y posteriormente crea la realidad dentro de nosotros, ¿vale? Igual las computadoras reciben la información del exterior, la procesan y la interpretan para poderlo entender. Todo esto lo hacen utilizando matemáticas, al igual que nuestro cerebro, de cierta forma, también lo hace utilizando matemáticas. Ahorita les explico por qué.
Nosotros contamos con un sistema nervioso, mientras que las computadoras cuentan con una arquitectura y una litografía. Cuando hablamos de una litografía, es igual lo que ya les hablé un poquito anteriormente, que es la arquitectura de los procesadores. Esos transistores, esas líneas litográficas que están marcadas en las obleas de silicio, pero también en la tarjeta madre, ya que la tarjeta madre también tiene sus ductos o sus conductividades a través de cierto cableado o marcas litográficas que en tecnología llamamos bus. Ese bus, como su nombre lo dice, podríamos interpretarlo como un autobús que lleva la información de un lado al otro. Por ejemplo, de la tarjeta de video a la RAM, de la RAM al procesador, etcétera. Todas esas líneas que vemos en las tarjetas madre, prácticamente eso es un bus. Entonces tenemos una arquitectura que se encarga de enviar la información de un lado al otro, mientras que en el humano prácticamente es similar. El sistema nervioso es el que se encarga de enviar la información a través de pulsos electroquímicos desde nuestros sentidos hasta el cerebro. Entonces ya sabemos que el cerebro recibe la información a través del sistema nervioso, al igual que una computadora recibe la información al procesador a través de este bus y de la litografía de los transistores como tal. Pero ¿de dónde, cómo interpretamos esa información del exterior? Bueno, los humanos contamos con sentidos. Nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, lo que hace es recibir esos pulsos de energía con información del exterior. Eso sí, nuestros sentidos filtran la realidad. Es por eso que nosotros estamos viviendo en una realidad relativa. ¿Por qué? Porque no vemos la realidad de forma objetiva, ya que nuestros ojos no son capaces de observar todo el espectro electromagnético, del infrarrojo al ultravioleta. Al igual que no somos capaces de oler todos los olores, no somos capaces de sentir todos los sabores, etc. Prácticamente lo que hacemos es que nuestros sentidos filtran la realidad. Al igual que las computadoras, pues tienen sus dispositivos de entrada, como la webcam, el micrófono. Por ejemplo, ahorita que les estoy hablando, mis pulsos, mi voz, está enviando información y energía. La información son las palabras y la energía es lo que hace que viaje hasta el micrófono. El micrófono recibe esa información y la envía a través de pulsos directamente a la tarjeta madre. La tarjeta madre viaja a través de estos bus que les comento hasta llevar la información al procesador y posteriormente la procesa. Entonces estamos viendo la similitud entre una máquina y un humano en cuestión de recibir información, procesarla y proyectarla, ¿vale? Ahora, ¿qué tipo de energía consumimos? Los humanos, por lo general, consumimos carbono, estamos compuestos de carbono, y la comida, o lo que ingerimos, se le denomina carbono. ¿Qué más consumimos? Oxígeno e hidrógeno, que son los compuestos que están en el aire. Entonces nosotros cuando estamos respirando, nosotros estamos alimentando de energía a nuestro cuerpo, ¿vale? Mientras que los robots trabajan o tienen una arquitectura de silicio, que es la estructura de los procesadores o de estos componentes electrónicos que permiten que estas computadoras trabajen como tal. Puede que haya otro tipo de arquitectura basadas en el cobre u otra clase de minerales, pero como tal, la más importante de las máquinas es el silicio, es con el compuesto que ellos trabajan. Y como tal, bueno, nosotros generamos un hidrógeno, al igual que una computadora o un robot emite, no sé, dióxido de carbono, por ejemplo, un coche emite CO2, bueno, nosotros como humanos emitimos hidrógenos. Ya más adelante les explicaré todo esto de los hidrógenos, que es un tema súper amplio y complejo, pero quería explicarles que nosotros emitimos hidrógeno, ¿verdad? Y también dióxido de carbono cuando terminamos o cuando exhalamos, ¿verdad? Pero bueno, quedémonos con esto. Además, los humanos nos alimentamos de fotones. Esto también va a dar para un tema súper amplio cuando lleguemos a hablar acerca de los chakras, pero bueno, nosotros funcionamos con fotones, con la luz. Simplemente el hecho de recibir luz solar también hace que nuestro cuerpo trabaje de una mejor forma, mientras que las máquinas, robots, computadoras funcionan con electrones, ¿vale? Que los principios son muy parecidos a los de los fotones, pero igual más adelante hablaremos de cada uno de estos temas de forma profunda como tal.
¿vale? Ahora, volviendo a la analogía del cerebro como un procesador, quiero explicarles que entre un cerebro y un procesador no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque ambos trabajan por ciclos. Lo que conocemos como hercios, megahercios, gigahercios, es prácticamente la misma forma en la que trabaja tanto el cerebro humano como las máquinas. Eso sí, el cerebro humano trabaja a una frecuencia muy baja a comparación de la frecuencia con la que trabaja una computadora, por ejemplo. Es por eso que un humano, para hacer un cálculo matemático, se puede llegar a tardar un buen tiempo, mientras que una computadora la puede hacer en cuestión de milisegundos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con cálculos o con ciclos muchísimo más rápidos. A esto le llamamos como un hercio, ¿verdad? Y los hercios en el cerebro se distribuyen de la siguiente forma. Tenemos los ciclos delta, delta, alfa y beta, ¿verdad? Durante el sueño, mientras estamos dormidos, nuestro cerebro está trabajando a una frecuencia súper bajita, entre 0 y 4 hercios, ¿vale? Mientras que estamos despiertos y trabajando con toda la energía, nuestro cerebro está trabajando entre los 14 y los 21 hercios. A diferencia de un procesador de computadora, que si bien las primeras computadoras trabajaban con 12, 16, 32 megahercios, ahorita tenemos computadoras aproximadamente de entre 3 a 5 gigahercios, ¿vale? Que son miles de hercios. Es por eso que ahorita las computadoras más avanzadas trabajan a una frecuencia súper alta. Ahora un tema súper importante es comentarles que dependiendo de la calidad de la energía que nosotros consumimos, por ejemplo, si comemos mal, si tenemos mala alimentación, si el aire que respiramos es aire negativo o aire contaminado, si recibimos información del exterior que es negativa, todo esto impregna la energía que recibimos. Por ejemplo, si estamos comiendo, estamos respirando mientras vemos el noticiero con energía o con noticias negativas de muertes, etc., lo que va a causar es que genere un impacto en la energía que estamos consumiendo, y eso también va a afectar la frecuencia de nuestro cerebro y la frecuencia a la que trabajamos como máquinas. Es por eso que la élite nos acostumbra a que los alimentos que consumimos, las noticias que consumimos, el aire que consumimos y las impresiones del exterior sean totalmente negativas, para tenernos trabajando a una frecuencia más baja, y el trabajar a una frecuencia más baja ocasiona que la máquina molecular de carbono sea más manipulable, sea más fácil de programar. Es por eso que nos quieren vibrando bajo, es por eso que nos quieren en una frecuencia baja, porque de esa forma nosotros vamos a estar trabajando y vamos a ser más susceptibles a la manipulación, ¿vale? Estos temas no son nuevos, estos temas ya los han ido hablando desde hace muchos años. Uno de ellos, uno de nuestros maestros, que se llama Gurdjieff, que pueden investigarlo, él hizo toda una investigación acerca del cuarto camino. Bueno, pues él estipulaba todos estos principios de que nosotros somos una máquina, que estamos programados y que estamos viviendo en una entonación o en un sueño profundo. Esta ensoñación prácticamente lo que hace es mantenernos dormidos. A pesar de que nosotros estamos viviendo, trabajando, consumiendo, etc., como estamos trabajando a una frecuencia tan baja, prácticamente se puede comparar a que todo el tiempo estamos dormidos, y que lo más importante que hay que hacer en esta vida es el despertar. Es por eso que yo hago mucho énfasis en este tema, en este concepto de la máquina humana, para entender que estamos programados, que estamos vibrando o estamos trabajando en una frecuencia muy baja que nos mantiene en una ensoñación constante, como si estuviéramos dormidos todo el tiempo, y esa es la forma en la que es más fácil que nos manipulen, ¿vale? Y bueno, otro de los temas súper importantes de los que habló Gurdjieff en su momento fue utilizando el enneagrama. Como pueden ver, el enneagrama es esta imagen que vemos aquí del lado, aquí en la parte de abajo, y que tiene mucha similitud con los videos anteriores que les mostré acerca de las matemáticas vorticiales, de estas de las que hablaba Nikola Tesla, del 369, etc.
porque tiene mucho contexto, porque nosotros como máquinas trabajamos con información y energía, y esa energía se desplaza utilizando estas matemáticas. Toda la energía se desplaza en forma de vórtices. Es por eso lo importante de estas matemáticas y es por eso lo importante de poder entender estos principios y el cuarto camino de Gurdjieff. Más adelante vamos a profundizar acerca de todos estos principios y temas, pero espero que les haya quedado súper claro todos estos conceptos de cómo somos muy parecidos a una máquina, cómo como una máquina trabajamos a cierta frecuencia y cómo nos mantienen en una frecuencia muy baja para que nos puedan manipular y sigamos viviendo en una realidad que no nos pertenece, que está impuesta, que quieren que nosotros proyectemos dentro de nosotros. Pero como les digo, esa no es la realidad. La realidad del exterior, la realidad que les mostré, que es energía e información fluctuando en superposición cuántica en la estructura del vacío, esa es la realidad objetiva. Pero cuando esa información o esa energía llega a nuestros sentidos la convierten en una realidad relativa. Y una vez que esa información y energía viaja de nuestros sentidos a nuestro cerebro la procesa y la proyecta como una realidad subjetiva en donde cada persona tiene una realidad completamente distinta y como si cada humano o cada persona fuera el protagonista de una película en donde los demás son extras, pero cada una de las otras personas son protagonistas de su propia película en donde los demás somos unos extras.